si yo tengo, por ejemplo, como hemos visto en la actividad de la semana pasada, una molécula formada por un átomo A y un átomo B, que tienen, por ejemplo, estos subíndices, ¿cierto? Yo puedo tener 20 gramos de esta sustancia o puedo tener 256 gramos de la sustancia, pero si sigue siendo la misma sustancia, con los mismos elementos y los mismos subíndices, la proporción en que estos elementos se combinan entre sí siempre se mantiene igual. La proporción es constante, que eso es lo importante. Si estamos trabajando siempre con la misma sustancia. Si yo cambio, por ejemplo, si después yo tengo CXVI, tengo los mismos subíndices, si se dan cuenta, pero ya no tengo la misma sustancia. Tengo la misma, la segunda sustancia es la misma, pero la primera ya no es la misma. Entonces, como ya cambié un elemento dentro de la fórmula que estoy trabajando, la proporción obviamente va a cambiar. Entonces, siempre que se mantengan las mismas sustancias participantes y en las mismas cantidades con los mismos subíndices, la proporción en que se combinan, independiente de la cantidad que uno tenga, va a ser siempre igual. Y esta proporción tiene un valor, tiene un número exacto. ¿Y cómo calculamos ese número? Para conocer la proporción en que se combinan los elementos dentro de una molécula. Esa proporción es un cociente. Y si estamos hablando que la proporción es un cociente, ¿qué operación matemática está involucrada ahí? ¿Cierto? Es una división. Va a ser una división. Entonces voy a poner aquí. ¿Y cómo se va a generar esa división? Va a ser la masa, como aquí tenemos dos sustancias en la molécula, va a ser la masa de A multiplicado por su subíndice dividido por la masa de B, también multiplicado por su respectivo subíndice. Entonces, las masas de las sustancias que estamos trabajando las tenemos que sacar desde las tablas periódicas. Y los subíndices van a estar indicados en la fórmula que me estén diciendo que tengo que trabajar. Entonces, este cociente entre la masa por el subíndice del primer elemento partido por el segundo me va a indicar la proporción, va a ser igual a la proporción definida entre estos átomos en esta molécula. Recordemos que las proporciones son exclusivas para cada molécula que estamos trabajando. Y eso es lo que vamos a empezar a aplicar hoy día. Entonces, vamos a trabajar con los ejercicios que estaban en la última guía, que yo se los repetí en esta. Y el primer ejercicio era K2S. Potasio, subíndice 2, azufre sin subíndice. Si el azufre no tiene subíndice, si no tiene subíndice es 1, se los voy a escribir para que no se les olvide. Cuando no hay subíndice es 1. Entonces, para poder determinar esta proporción definida, ¿qué tenemos que hacer? Calcular el cociente entre el primer elemento y el segundo. Entre K, entonces necesito la masa de K, y la masa del segundo elemento, que es azufre. Y estas masas que vamos a sacar desde la tabla periódica, debo multiplicarlas por los respectivos subíndices. El potasio por 2 y el azufre por 1. Y al aplicar esta fórmula vamos a obtener el valor que me va a indicar la proporción exacta en que se combinan el potasio y el azufre
en esta molécula. Porque estamos trabajando con estos subíndices. Si yo cambio los subíndices, ya no es la misma molécula, va a cambiar la proporción. Por eso siempre les repito, la proporción definida es exclusiva para los elementos dentro de una molécula específica, en este caso esta. Si yo cambio la molécula, la proporción también va a cambiar. Entonces, ahora vamos a reemplazar los valores. Vamos a aplicar la fórmula. Entonces, la masa del potasio, según la tabla periódica, es 39,10. 39,10 es la masa del potasio. Y le voy a colocar la unidad, gramos partido mol. Y ese valor lo tengo que multiplicar por 2. Y la masa del azufre, según la tabla periódica, es 32,06. Siempre vamos a trabajar con dos decimales sin aproximar. 32,06 gramos mol por 1. Entonces, reemplazando los valores de masa, esta es la fórmula que tenemos que aplicar. Entonces, 39,10 por 2, ¿cuánto nos da? 78,2. 2, y le voy a colocar la unidad, gramos partido mol. Y la masa del azufre se multiplica por 1 y sabemos que todo número multiplicado por 1 es igual a sí mismo. Así que se mantiene el mismo valor. 32,06 gramos partido mol. Entonces, si aplicamos ahora la fórmula, ¿cuál va a ser el valor de proporción definida para estos dos elementos en esta molécula? ¿Cuánto es 78,2 dividido por 32,06? 2,43. ¿Ese número tiene alguna unidad? Efectivamente, la respuesta es no, pero ¿por qué? Se fijan que aquí la masa está en gramos partido mol y me queda partido en gramos partido mol. Entonces la unidad de medida de esto se va y me quedan solo los valores. Por esa razón, este cociente, esta proporción definida que obtenemos a partir de esta división, no tiene una unidad, porque las unidades de trabajo se eliminan entre sí. Entonces, por eso es importante, pero que sepan por qué no tiene unidad. Entonces, solamente un valor numérico, 2,43. Y de esa manera debemos calcular siempre la proporción definida cuando estamos trabajando con moléculas que tienen solo dos elementos, como esta, que son binarias. Tienen potasio y azufre, solo dos sustancias. Siempre va a ser el cociente entre el primer elemento multiplicado por su subíndice, ¿cierto?, dividido por el segundo elemento multiplicado por su respectivo subíndice. Siempre que tengamos moléculas con dos sustancias, esta es la forma de determinar su proporción definida. Entonces vamos a ingresar los datos en nuestra planilla Excel. Entonces va a ser el primer ejercicio. En la columna A voy a colocar el número. En la columna B voy a colocar la molécula que estamos trabajando, A2S. Esa es la molécula que vamos a trabajar, que es la misma que hicimos en el Jamboard. Entonces vamos a ingresar los datos que necesitamos para poder determinar la proporción definida de esta molécula, pero a través del Excel. Entonces en la columna C vamos a colocar elementos. Los elementos que participan en esta molécula, que son el potasio y el azufre. En la columna D, que es la siguiente, vamos a colocar la masa de esos respectivos elementos. Y recordemos que como encabezado, siempre en el encabezado de la tabla debemos colocar la unidad en que está determinado, está medida esa variable. Entonces, entre paréntesis vamos a colocar gramos partido mol en el encabezado de la tabla. Entonces vamos a colocar acá las masas. Del azufre era 39,10 y del potasio, del potasio era 39,10
y del azufre 32,06. La idea, chiquilla, es que ustedes, a la vez que yo voy ingresando los datos, también vayan ingresándolos en su planilla. En la siguiente columna, que es la E, vamos a ingresar los subíndices, o la cantidad que le llamamos anteriormente, pero lo voy a especificar como subíndice. El subíndice del potasio era 2, el del azufre es 1. Y hasta ahí, ¿cierto? Estamos con el ingreso de datos. Ya de la siguiente columna tenemos que empezar a ingresar fórmulas. En la columna F vamos a ingresar lo que nosotros llamamos los parciales. La multiplicación de la masa del elemento que estamos trabajando por su respectivo subíndice. O sea, este valor que obtuvimos acá, el 78,2, va a ser nuestro parcial, cuando ya está el valor multiplicado de la masa del elemento por su respectivo subíndice. Ese parcial también tiene una unidad de medida que es en gramos partido mol, que se lo vamos a colocar en el encabezado. Entonces, parciales, gramos, entre paréntesis siempre las unidades, gramos partido mol. Voy a agrandar un poco la celda para que me quede bien. Entonces, aquí ya tenemos que ingresar fórmula. Va a ser la masa multiplicada por el subíndice. Entonces, vamos a colocar igual para ingresar fórmula. Vamos a seleccionar la casilla donde está la masa del elemento, que está acá, en la columna D, fila 2, el 39,1, ¿cierto? Y ahí me marca la casilla D2, ¿cierto? Esta columna, esa fila, y multiplicado por el valor del subíndice, que está en esta columna, en la E, al lado, en el E2. Entonces, el parcial va a ser la masa del elemento por su subíndice. Y hacemos clic en Enter. Y ahí me calcula el valor, ¿cierto? 78,2, que fue el mismo que obtuvimos acá cuando lo hicimos, ¿cierto? Con calculadora. Tenemos el parcial del potasio. En este caso, para todos los elementos, aunque sea subíndice 1, vamos a aplicar fórmula. Entonces, para el azufre también vamos a aplicar la fórmula. Vamos a hacer clic en igual. Voy a rechazar la sugerencia. Entonces, igual, entonces ahora vamos a seleccionar la masa del azufre, que está en la misma columna D, pero en la fila 3, y eso multiplicado por su respectivo subíndice, que está al lado, en la columna E. Seleccionamos las casillas que se van donde están los valores que se van a multiplicar y hacemos clic en Enter, ¿cierto? Y sabemos que multiplicado por 1 el valor es igual a sí mismo, así que se repite el valor. Pero en este caso, aunque los subíndices sean 1, igual vamos a aplicar fórmula. Entonces ahora vamos a calcular la proporción. Proporción. Y esta proporción, ¿cierto?, es entre K y S, entre el primer elemento y el segundo. Entonces, como vimos acá, tienes una división entre el parcial del primer elemento y el parcial del segundo elemento. O sea, esto dividido por esto. Entonces va a ser igual, y este es un cociente. Entre el primer parcial, los parciales están en la columna F, entre el parcial del primer elemento, que es potasio, y eso dividido por el parcial del segundo elemento, que es el azufre, S. Y hacemos clic en Enter. Y nos dan muchos decimales, los vamos a restringir. ¿Cierto? Me voy a posicionar en la casilla y recordemos que acá en las herramientas están las opciones para aumentar o disminuir decimales. Para reducir es el punto 0 con la flecha hacia la izquierda. Voy a reducir decimales. Le voy a dejar 3 para que no nos cambie mucho el valor.
para que nos quede igual 2,43, porque si le quito el tercer decimal, me aproxima el segundo a 4. Entonces, para que nos quede exactamente el mismo valor que nos dio a mano, 2,43. Y ese es el valor de la proporción definida, calculada con el Excel. ¿Qué es ese? NaOH. ¿Cuántos elementos distintos hay aquí? 3. Tenemos 3 elementos en la molécula. Entonces nosotros vimos que cuando tenemos una sustancia con 2 elementos, solamente hay una proporción definida que calcular, el primero con el segundo. Pero cuando tenemos 3 elementos, la cantidad de proporciones definidas que hay que determinar son mayor. Entonces, en este caso, tenemos 3 elementos. Tenemos sodio, y la masa del sodio que vamos a trabajar va a ser 22,98 gramos mol. Tenemos oxígeno, que la masa es 15,99. Y tenemos hidrógeno, 1, porque los dos primeros decimales son 0. Y tenemos 3 elementos distintos, sodio, oxígeno e hidrógeno. ¿Y en qué cantidad están cada uno? ¿Cuántos sodios, cuántos oxígenos y cuántos hidrógenos tiene esta molécula? 1, ¿cierto? Porque ninguno tiene subíndice. Y como ninguno tiene subíndice, para todos los elementos los subíndices son 1. Ninguno tiene subíndice. Tenemos 1 de cada uno. Pero son 3 elementos distintos. Entonces, para calcular la proporción definida, vamos a tener que multiplicar la masa del primero, ¿cierto? Por su subíndice, que es 1, la masa del segundo también por 1 y la masa del tercero por 1. Ahora, pero ¿cómo calculamos la proporción definida? La proporción definida siempre se calcula de a pares. O sea, siempre es entre 2 elementos, nunca entre 3 al mismo tiempo. Entonces tenemos que ir estableciendo qué pares de proporciones debemos calcular en esta molécula que tiene 3 elementos distintos. Entonces siempre debemos seguir el orden en que están escritos los elementos en la molécula. Entonces siempre vamos a partir con el primero, con el primer elemento. Entonces vamos a calcular primero la proporción entre el primer elemento y el segundo elemento. O sea, entre el sodio y el oxígeno. Esa va a ser la primera proporción que vamos a determinar. Sodio dividido por oxígeno. Pero sabemos que esto tiene que ser la masa de sodio por su respectivo subíndice, que es 1, dividido por la masa del oxígeno por su respectivo subíndice, que también es 1. Entonces, la forma más correcta de plantear esta proporción es Na por 1 dividido por oxígeno por 1. No nos tenemos que olvidar que la proporción involucra los subíndices. Entonces, esta es la fórmula que tenemos que hacer para calcular nuestra primera proporción definida en esta molécula. Entonces, la masa del sodio que vamos a trabajar dijimos que era 22,98 gramos mol, y eso por 1. Y esto dividido, porque es un cociente, por la masa del oxígeno, que es 15,99 gramos mol, por 1. No tenemos que hacer ningún cálculo en este caso porque sabemos que todo número multiplicado por 1 es igual a sí mismo. Entonces nos va a quedar 22,98 gramos mol partido por 15,99 gramos mol. ¿Cuál es el valor de esta proporción definida? El valor de esta proporción es 1,43.
7, sí, muy bien. El segundo decimal es 7. Y probablemente este también lo vamos a tener que dejar con 3 decimales en el Excel porque si no nos va a aproximar este a 4 también. Y ese es el valor. Recordemos que no tiene unidad porque las unidades de medida de masa se eliminan. Esa es la proporción entre el sodio y el oxígeno en esta molécula. Entonces vamos a ingresar inmediatamente estos datos al Excel. Entonces vamos a hacer acá el ejercicio 2, es NaOH, ¿cierto? Voy a copiar el encabezado de acá, control C, control V. Entonces los elementos que vamos a trabajar ahora son 3, Na, oxígeno e hidrógeno. Ingresamos los 3 elementos hacia abajo y sus respectivas masas. 22,98, 15,99 y 1. Son los mismos datos que vimos anteriormente. Y sus respectivos subíndices, que son para todos los casos 1. Entonces, en esta primera determinación, nosotros calculamos solo la proporción entre el primero y el segundo, el sodio y el oxígeno. Entonces, vamos a calcular los parciales que necesitamos para ingresar después la fórmula. Entonces, el parcial del sodio y el parcial del oxígeno. Entonces, recordemos, nos posicionamos acá, en la misma fila donde están los datos del sodio primero, para ingresar la fórmula que nos determina el parcial. Entonces, colocamos igual, y recordemos que el parcial va a ser la masa del elemento, que está en la columna D, multiplicado por el subíndice, que está en la columna de al lado, en la E. Y hacemos clic en Enter. Y nos va a dar el mismo valor. Y después ingresamos la fórmula para determinar el parcial del oxígeno. Igual, seleccionamos la casilla donde está la masa del oxígeno y la multiplicamos por la casilla donde está ubicado el valor del subíndice del oxígeno en esta molécula, que es el E8. Y hacemos clic en Enter. Y ahí tenemos los dos valores. Entonces ahora vamos a calcular la proporción entre estos dos elementos, entre el sodio y el oxígeno. Voy a agrandar la casilla. Entonces me posiciono ahí y tengo que ingresar la fórmula para la determinación, y recordemos que esta determinación es un cociente entre el parcial del sodio y el parcial del oxígeno, o sea, el parcial del sodio dividido por el parcial del oxígeno. Ingresamos la fórmula, hacemos clic en igual, entonces seleccionamos el primer dato, que es donde está el parcial del sodio, y ese valor lo dividimos por la casilla donde está el valor del parcial del oxígeno, que es la que está debajo. Y hacemos clic en Enter. Y ahí nos determinó el valor de la proporción entre el sodio y el oxígeno en esta molécula. Le voy a reducir decimales también, y como dije anteriormente, también lo voy a dejar en 3, porque miren, si lo dejo en 2, me aproxima el segundo decimal a 4. Entonces los voy a dejar en 3 decimales para que el segundo decimal siga siendo 3, que es lo mismo que nos dio a mano en el Jamboard. Y ahí tenemos la primera proporción definida de esta molécula entre el primer elemento y el segundo. Ahora, siempre siguiendo el orden, vamos a calcular, recordemos que todas tienen subíndice 1, porque no tienen subíndice. Ahora vamos a calcular la proporción entre la primera sustancia, porque ese es el orden, y el tercer elemento de esta molécula. Porque ya calculamos el primero con el segundo. Entonces ahora vamos a calcular el primero con el tercero, con el hidrógeno. Siempre respetando el orden, siempre vamos a partir con el primero con el segundo, el primero con el tercero. Siempre el primero con todos los demás en primera instancia. Entonces vamos a calcular la proporción ahora entre el sodio
y el hidrógeno. Y recordemos que esta proporción correctamente planteada va a ser el sodio por su subíndice dividido por el hidrógeno por su subíndice. Entonces ahora para calcular esta proporción entre el primero y tercer elemento de la molécula va a ser la masa del sodio por su respectivo subíndice, que es 1, partido por la masa del hidrógeno por su respectivo subíndice, que también es 1. Entonces, reemplazamos los valores. Nos va a quedar 22,98 gramos mol por 1, partido por 1 gramo mol por 1. Y al igual que en el caso anterior, como todo número multiplicado por 1 es igual a sí mismo, nos quedan exactamente los mismos valores. 22,98 gramos mol partido por 1 gramo mol. Entonces, si hacemos esta división, ¿cuál va a ser el valor de este cociente? Todo número dividido por 1 es igual a sí mismo. Entonces, 22,98 dividido por 1 es igual a 22,98. Y es solo el valor porque la unidad de masa se elimina. Entonces, este es el valor de la proporción entre el sodio y el hidrógeno en esta molécula. Entonces, ahora vamos a calcular esta misma proporción en el Excel. Ahora, para calcular la segunda proporción, ahora va a ser la proporción entre el sodio y el hidrógeno. El primero con el tercero. Vamos a tener que calcular el parcial también del hidrógeno. Entonces nos vamos a colocar acá en la fila donde están los datos del hidrógeno. Vamos a hacer clic en igual y vamos a seleccionar la masa del hidrógeno y la vamos a multiplicar por la casilla donde está el dato de la cantidad del subíndice del hidrógeno. Y hacemos clic en Enter. Entonces ahí tenemos el parcial ahora del hidrógeno, que lo necesitamos porque finalmente la fórmula que tenemos que ingresar acá en la proporción sodio-hidrógeno es el parcial del sodio, que es lo que está acá, dividido por el parcial del hidrógeno, que está acá. Entonces nos vamos a posicionar aquí en esta casilla, debajo del encabezado, y vamos a ingresar la fórmula para determinar esta proporción. Entonces vamos a hacer clic en igual, y como vimos, la proporción entre sodio e hidrógeno va a ser la división entre el parcial del sodio, que está acá en la fila F, no, perdón, que está en la columna F, fila 7, ahí, y eso dividido por el parcial del hidrógeno, que está en la misma columna F, pero en la fila 9. Ahí. Y hacemos clic en Enter. Y nos da el mismo valor, 22,98. Entonces calculamos la proporción del primero con el segundo elemento y del primero con el tercero. ¿Qué proporción nos falta? Calculamos primero con segundo, primero con tercero. ¿Qué elemento, qué par de elementos nos falta determinar su proporción? El segundo con el tercero, el O y el H. Entonces, ya que ya terminamos de emparejar al primer elemento con todos los otros elementos de la molécula, entonces ahora, como ya hicimos el sodio con todos los demás, nos pasamos al segundo. Entonces tenemos que hacer ahora el segundo con el tercer elemento, el oxígeno y el hidrógeno. La proporción entre el segundo y tercer elemento. Entonces va a ser la proporción entre oxígeno e hidrógeno. Entonces va a ser oxígeno por su subíndice dividido por hidrógeno por su subíndice. También respetando el orden en que están en la molécula. El oxígeno está primero, por eso el oxígeno va arriba, siempre en el cociente. Entonces, la fórmula para
última proporción va a ser la masa del oxígeno por su subíndice partido por la masa del hidrógeno por su respectivo subíndice. Entonces vamos a reemplazar los valores. El oxígeno es 15,99 por 1 y el hidrógeno es 1 gramo mol por 1. Entonces nos van a quedar los mismos valores. Entonces, ¿cuál va a ser el valor de esta proporción? Todo número dividido por 1 es igual a sí mismo, 15,99. Sin unidad porque la unidad de masa se eliminan acá, en la división. Y ese es el valor que nos da para la proporción entre el segundo y el tercero. Y ya no tengo más proporciones porque ahí ya emparejé todos los elementos entre sí. Vamos a ingresar. Entonces vamos a ingresar la fórmula para la tercera proporción, que es entre oxígeno e hidrógeno. Entonces nos vamos a colocar ahí en la columna I, fila 7, para ingresar la fórmula de la proporción de este último par de elementos. Entonces vamos a hacer clic en igual y recordemos que la proporción entre oxígeno e hidrógeno es la división entre el parcial del oxígeno y el parcial del hidrógeno. El parcial del oxígeno está acá, en la columna F, fila 8, y lo dividimos por el parcial del hidrógeno, que está en la misma columna F, pero en la fila 9. Y hacemos clic en Enter. Y ahí nos determinó la proporción entre estos últimos pares de elementos, oxígeno e hidrógeno. Y ahí tenemos las tres proporciones de esta molécula. Entonces, si nos damos cuenta, cuando tenemos moléculas con dos sustancias, la proporción definida va a ser una sola, el primero con el segundo. Pero ya cuando empezamos a tener moléculas con 3 o más sustancias, en el caso de 3, vamos a tener 3 proporciones definidas que determinar por las combinaciones entre los distintos pares de elementos. Vamos a hacer la tercera. Que es H3N2O5. Entonces también tengo una sustancia con 3 elementos, con hidrógeno, y como dijimos, el hidrógeno lo vamos a trabajar siempre con masa 1 gramo partido mol. El nitrógeno, que su masa es 14, porque es 14,00, así que solo 14. Y el oxígeno, cuya masa es 15,99. ¿Y cuáles son las cantidades en que se encuentran estos elementos? ¿Cuántos hidrógenos hay? 3, porque ese es su subíndice. ¿Cuántos nitrógenos hay? 2, porque recordemos que el subíndice me indica la cantidad, hay 2. ¿Y cuántos oxígenos hay? 5. Y ahí tenemos las cantidades, o los respectivos subíndices. Entonces vamos a ingresar estos datos inmediatamente a la tabla del Excel. Ejercicio 3, que es el H3N2O5. Entonces también voy a copiar y pegar el encabezado acá. C, V. Entonces tenemos 3 elementos también, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. Y sus respectivas masas. El hidrógeno dijimos que era 1, el nitrógeno es 14 y el oxígeno es 15,99. Y los respectivos subíndices. El hidrógeno es 3, el nitrógeno era 2 y el oxígeno es 5. Fue lo mismo que compilamos en el Jamboard. También en este caso, como tenemos 3 sustancias, tenemos que ir haciendo pares. Entonces, el primer par va a ser siempre entre el primer y el segundo elemento.
o sea, entre el hidrógeno y el nitrógeno. Pero recordemos que esta proporción tiene que involucrar los subíndices, entonces va a ser hidrógeno por 3 dividido por nitrógeno por 2. Entonces, para aplicar la fórmula va a ser la masa del hidrógeno por 3 partido por la masa del nitrógeno por 2. Ese va a ser nuestro cociente. Entonces, aplicamos la fórmula reemplazando los valores. El hidrógeno dijimos que era 1 gramo mol por 3. Y el nitrógeno es 14 gramos mol por 2. 1 por 3 me va a dar 3. Y 14 por 2, ¿cuánto me da? 28. 28 gramos mol. Entonces ahora tenemos los valores de los parciales. La masa del primer elemento, que es hidrógeno, multiplicado por su respectivo subíndice, y la masa del segundo elemento multiplicado por su respectivo subíndice. Ahora, ¿cuánto nos da este cociente? 0,10. Y claro, por tercer decimal nos da 7. Y sin unidad porque la unidad de masa se elimina. Entonces ahí tenemos el valor del primer, de la primera proporción entre el primero y el segundo elemento. Entonces, para ingresar al Excel, primero debemos calcular los parciales. Entonces, recordemos, para calcular el parcial del hidrógeno nos posicionamos acá en la fila 13 y hacemos clic en igual. El parcial siempre es la masa del elemento multiplicado por su subíndice. O sea, este dato que está acá en el D13 multiplicado por el dato que está en el E13. Y ahí nos da el subíndice. O sea, perdón, el parcial, ¿cierto?, del hidrógeno, masa multiplicado por su índice. Después nos colocamos en la fila de debajo, en la 14, y vamos a determinar el parcial del nitrógeno, que es igual. La masa del nitrógeno, que está en el D14, multiplicado por el respectivo subíndice, que está en el E14. Y hacemos clic en Enter. Y ahí tenemos los datos de los dos elementos, los dos parciales que tenemos que utilizar para la primera proporción. Entonces esta va a ser la primera proporción, es entre hidrógeno y nitrógeno. Nos colocamos en la casilla de abajo y vamos a ingresar la fórmula, recordando que la proporción es el parcial del primer elemento dividido por el parcial del segundo elemento. Entonces hacemos clic en igual y seleccionamos las casillas donde están los datos de estos parciales. Entonces, en el caso del hidrógeno, su parcial está en la columna F, fila 13, y lo dividimos por el parcial del nitrógeno, que está en la columna F, pero en la fila 14. Y hacemos clic en Enter. Y nos da ese valor. Entonces, también le voy a reducir decimales, pero va a pasar lo mismo que en el caso anterior. Se fijan que si reduzco hasta 2 decimales, me cambia el segundo decimal a 1. Entonces también lo voy a dejar con 3 para que el segundo decimal siga siendo 0. Igual que el valor que nos dio cuando lo calculamos a mano. ¿Cuál es la segunda proporción que debemos determinar? El primero con el segundo. ¿Ya la calculamos? Bueno, ¿cuál es la siguiente? El primero con el tercero, o H hidrógeno como me pusieron en el chat. Estos dos. El primero con el tercero. O sea, el H con el oxígeno, ¿cierto? Y recordemos que esto es H por 3 partido por oxígeno por 5. Entonces va a ser la masa del H por 3 partido por la masa de oxígeno por 5, ¿cierto? Y eso nos va a dar la segunda proporción.
Y para dejarlo planteado antes de que termine la clase, ¿cuál sería la última proporción que debiese calcular? Claro, el segundo con el tercero, NO. N con O, que sería nitrógeno por 2 partido por oxígeno por 5. Entonces, esto sería la masa del nitrógeno por 2 partido por la masa del oxígeno por 5. Y ahí calculamos la tercera proporción. Vamos a dejar el encabezado listo, proporción. Este era el primero con el tercero, que me dijeron, y la última proporción es el segundo con el tercero. Que calculen estas proporciones y después hagan también el cuarto ejercicio para que se acuerden de cómo ingresar las fórmulas en el Excel.